¿Alguien pidió un Tower Defense con personajes K-popers? Pues aquí está. Buenas tiburinos, hoy vengo a hablaros de un juego lleno de femme fatales y de paso algún que otro juzgando. Path to Nowhere, PTN, Camino hacia ninguna parte para los hispanos, es un juego que se anunció hace no mucho si lo comparamos con otros juegos como el Gers Frohlich Exilium, que lleva la vida anunciado y sigue de betas. Y PTN se presenta como una especie de juego de defensa de torres pero con algo más de 3D. Dicho género, el Tower Defense con 3D, ya tuvo sus juegos hace 1 o 2 años, pero los juegos eran terribles, tanto de jugar como de funcionar, pero terribles. Y este juego, Path to Nowhere, ha corregido los fallos de sus predecesores, no solo resolviendo la mayoría de bugs en sus primeros 2 o 3 días desde la salida, sino que además ha mejorado el gameplay a un nivel que lo saca de lo que conocemos como un Tower Defense. Y es que un Tower Defense tiene una o varias entradas de enemigos con sus respectivas una o varias salidas y nuestra misión es la de poner cosas en el camino para impedírselo. Y Path to Nowhere tiene esta mecánica, pero de prestado. El juego se clasifica mejor como un juego táctico de cuadrícula donde tenemos héroes que gestionar como en un tablero de ajedrez, cada uno con un rol distinto y una serie limitada de movimientos para cambiar a nuestros peones y reinas de casillas en el tablero. Este tablero es cambiante, tiene trampas, bloqueos que se destruyen, una plaga que se extiende por el mapa, pero lo que no tiene son torres o casillas para torres. Todo el tablero está al mismo nivel y no hay ningún tipo de distinción entre dentro y fuera del camino. Esto lo aleja mucho del género Tower Defense. Los personajes del juego, además de por sus roles, se pueden dividir también entre los que pueden romper núcleos enemigos y los que no, estableciendo un nivel más de complejidad a la hora de construir nuestro escuadrón para las batallas. Y sí, voy a hablar de lo que para muchos es el elefante a la vista de todos, o como tú traduzcas el anglicismo Elephant in the Room. El juego se parece a Arknights. Sí, por tipos de personajes, por las clases, por cómo se hacen los élites, por cómo se suben las habilidades. Los juegos cogen prestados sistemas de otros juegos que funcionan. Primero porque es fácil programar algo cuando sabes qué quieres obtener al final. Y segundo porque es mejor usar algo que funciona y que encaje en tu juego que inventar algo nuevo que puede no funcionar o no encajar o no funcionar ni encajar con tu juego. Y siendo Arknight el mejor gacha del mercado durante estos últimos años, es normal que le copien. Pero una vez avanzas lo suficiente en Path to Nowhere, empiezas a notar las diferencias tanto en el diseño del juego como en los mapas. Y si eres de los que para ti Arknight es tu bebé y te molesta mucho que este juego siquiera exista, puedes respirar tranquilo, porque no juegan en la misma liga. Es como Genshin Impact a los gachas. No porque obtengas a los personajes con un gacha, dejas de ser un juego de acción-aventura con misiones diarias. Path to Nowhere es un juego activo. Los mapas, jugados con personajes en el nivel requerido del mapa, no se pueden jugar de forma automática y requieren de que utilices tus habilidades para romper núcleos de forma inteligente. A esto le sumas que el comisario, o como te guste traducir a ti, Chief, tiene una habilidad que se puede equipar y mejorar para asistir a los equipos en combate, añadiendo potencia de fuego, curaciones o rotura de núcleos de los enemigos. Todos estos sistemas de juego hacen que la experiencia de Path to Nowhere sea bastante distinta a otros juegos, pero lo bastante familiar para que no sientas que tienes que aprender muchas cosas nuevas. Ese sentido de familiar pero no conocido es perfecto a la hora de reclutar jugadores de otros juegos para móviles, y como el juego no es complicado de aprender a jugar, también es un buen plan para los nuevos usuarios de juegos de Android. Pasemos a lo importante, waifus y juzbandos. El juego utiliza un sistema de clases definidas por dibujos con respecto a su nombre y 3 rarezas. Las rarezas son S, amarilla, A, morada y B, azul. Estas diferentes rarezas afectan al juego por la dificultad de obtención y el coste. No creas que Path to Nowhere hace como el resto de juegos. Subir un personaje de nivel 10 a 11 es más caro solo porque sea de una rareza superior. Y lo mismo se aplica a las habilidades del personaje. Primero tienes que subirlos de nivel, ascenderlos a los niveles 20, 40 y 70, subirles las habilidades de nivel, conseguir sus duplicados y por último equiparles marcas de crimen, que son las únicas que no aumentan el coste en función de la rareza del personaje.
Todo lo demás es más caro si el personaje es más raro. Yo mismo, en mi primer equipo utilizo 3 personajes azules, 2 morados y 1 amarillo, lo que reduce bastante el coste y me permite avanzar rápido en un primer momento. Sé que muchos de vosotros sois tryhards fans de la tier list y que solo subís personajes tier S o SS y que por ello jamás subiréis el 90% de los personajes de un juego. Pero para el resto de mortales, a veces no nos queda otra opción que jugar con lo que tenemos, y en este caso, Path to Nowhere beneficia a los jugadores casuales poniéndoles más fácil el alcanzar el 100% de potencia de los personajes de rareza baja. En respecto a las clases, el juego tiene 6 con roles más o menos definidos. Endurance, el escudo, bloquear a varios enemigos; Fury, la espada, hacer daño melee; Umbra, las dagas, movilidad y daño a melee con movimientos gratuitos; Reticle, el arco, personajes de ataque físico a distancia; Arcane, el ojo, personajes de ataque mágico a distancia, inferior a la clase del arco el daño que hacen; Catalyst, la cruz, personajes de curación o buffers. Todos los personajes son capaces de bloquear al menos a un enemigo, puesto que al no ser exactamente un Tower Defense sino un táctico, puede darse la situación de que necesites usar un curador para bloquear un camino. Esto, que no parece muy inteligente, se arregla cuando te explico que un personaje Umbra puede lanzar su habilidad de ataque en tu healer. De esta forma, lo primero que ocurre es que intercambian posiciones y después golpea a los enemigos que tu healer estuviese tanqueando y pasa a tanquearlos él. Ya no es tan absurdo tanquear con un healer como un tanque de emergencia si tus otros personajes están ocupados, ¿verdad? Path to Nowhere es divertido de jugar, que en el fondo es lo básico y mínimo que le puedes pedir a un juego. Si llegado a este punto sigues viendo el vídeo y no te he convencido y no lo has probado, es el momento para que te suscribas y des like al canal. Te la he colado, ¿eh? Es el momento para que además de dejar esa sub, te descargues el juego y le des un intento. No te preocupes de los rerolls ni de qué es más o menos eficiente. Dale un try al juego, lleva personajes azules al principio para ver si te convence y luego ya tiras por la waifu que más te llame o juzgando, que aun siendo pocos también los hay. Y por último, voy a darme un paseo por los sistemas del juego. Tiene sistema de amigos, tiene sistema de gremios y la verdad es que tiene pase de batalla, no lo esperaba. Y también tiene una base, que ahora es el estándar de calidad de los gachas, pero por lo menos no es tan castrosa como la del Alchemy Stars, que es lo mínimo que le podríamos pedir a un juego que meta una base. Para cerrar el vídeo voy a hablaros de los ratios del gacha. 2% para los S, 18% para la clase A y un 80% para la clase B. Cada 10 tiradas tenéis asegurado un clase A o S. Cuando sale un A o S se reinicia el contador de piedad de cada uno de estos sistemas. Si llegas a la tirada 50 sin ningún clase S, la probabilidad aumenta desde la 51 a la 79, y en la tirada 80 te garantiza un personaje de clase S sí o sí. Sacar el personaje en cualquier tirada reinicia este contador y lo devuelve a ese 0 de 80. Y lo más importante es que si consiguieras un personaje de rango S que no es el de Banner, el siguiente personaje de rango S será el de Banner. También es bueno tener en cuenta que el garantizado, ese contador de 80, se acumula de un banner a otro y que por ahora el juego está tardando tanto tiempo en cambiar de banner que es muy fácil ahorrar. De hecho, es casi imposible quedarte sin tu nueva waifu. El tema, lo que puede ocurrir realmente, es la falta de dupes. Pero por ahora, todo el contenido se puede pasar sin min-maxear hasta sacar el máximo de dupes de los rango S. No es algo necesario. Esto ha sido todo para mi vídeo de análisis de Path to Nowhere, divertido de jugar y recomendado de probar. Espero que os haya sido útil y os guste el juego. Tiburion out.